El hueso frontal está situado en la porción anterior del cráneo, superiormente al macizo facial. Es un hueso impar. Tiene un corte sagital, ya que nosotros trazamos una línea imaginaria por la mitad. Esta se va a dividir tanto en derecha como izquierda en partes iguales. Está conformada por 3 caras y vamos a hablar sobre la cara anterior. Encontramos una pequeña escotadura conocida como escotadura nasal. Debajo de ella la espina nasal. Al lado de la escotadura encontramos a las apófisis orbitarias internas y externas también. Lateralmente lo primero que vamos a observar hacia abajo es la apófisis externa o apófisis cigomática. Existe una pequeña cresta conocida como la cresta lateral del frontal. Como podemos observar, esta se dirige hacia atrás. En la cara posterior encontramos a las fosas frontales. En la línea media encontramos el canal del frontal. Por debajo de la cresta vamos a encontrar un pequeño agujero que se lo conoce como agujero ciego. Cara inferior, lo primero que nos llama la atención en esta escotadura es una forma de U invertida, conocido como la escotadura etmoidal. Encontramos a la espina del frontal, encontrando 2 canales que forman el techo de las fosas nasales. El parietal es un hueso par que se va a encontrar por detrás del hueso frontal, por delante del hueso occipital y encima de los huesos temporales. Va a estar conformado de 2 caras, una cara externa, exocranial, y una cara interna, endocranial. Además, va a estar formado por 4 bordes: un borde inferior, donde se articula con los temporales; un borde anterior, donde se articula con el frontal; un borde superior, donde se articula con el otro parietal; y un borde posterior, donde se articula con el occipital. En la cara externa vamos a encontrar la protuberancia parietal. Inferior a esta vamos a encontrar 2 líneas, una línea temporal superior y una línea temporal inferior, las cuales van a ayudar para la articulación con el hueso temporal. La cara endocranial o interna. Aquí nosotros vamos a encontrar las impregnaciones, surcos formadas por las arterias meningias medias. Aquí también vamos a poder encontrar los gránulos de Paccioni, los cuales van a servir para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. En su parte posterior vamos a encontrar al foramen parietal, el cual sirve para el paso de la vena de Santorini. Yo les voy a hablar sobre el hueso occipital. El hueso occipital está situado en la porción media, posterior e inferior del cráneo. Tiene la forma de un segmento de esfera cuyos bordes delimitan un rombo. El hueso occipital está atravesado en su porción inferior por un ancho orificio oval, denominado el agujero magno. Este orificio mide unos 35 milímetros de anterior a posterior y 30 milímetros en sentido transversal. Comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral y además va a dar paso a la médula oblongada, a las arterias vertebrales y a cada lado al nervio accesorio. En el hueso occipital adulto se van a distinguir 4 porciones, denominada la porción basilar, 2 porciones laterales y una escama del occipital. Estas 4 porciones están primitivamente separadas y aún puede diferenciarse en el recién nacido. Va a poseer 2 caras, una endocranial y otra exocranial, o una cara posterior y una cara anterior. Yo voy a hablarles sobre la cara, la porción basilar, cara exocranial. Esta cara va a poseer 2 cosas importantes. Va a denominarse la fosita navicular, el tubérculo faríngeo
De aquí se va a insertar el rafe faríngeo y además la fosita faríngea. Es una depresión. Eso tenemos en la cara exocraneal. En la cara endocraneal vamos a tener una porción muy importante denominada el clivus, por donde va a pasar la arteria basilar. El hueso occipital es un hueso impar, medio y simétrico que se divide en 4 porciones. Una porción escamosa, que es la más grande, 2 porciones laterales y una porción basilar. Vamos a presentar las porciones laterales. Las porciones laterales se tienen 2 caras, una exocraneal y otra endocraneal, y 2 bordes, uno medial y otro lateral. Lo primero que vamos a encontrar en la cara exocraneal va a ser el cóndilo occipital. Esta es una superficie articular que, como su nombre lo dice, se va a conectar, va a articular al atlas con el hueso occipital. Anteriormente a esta nosotros vamos a tener la fosita condilla anterior, que va a dar paso al conducto del nervio hipogloso, o también conocido como agujero condilio anterior. Posteriormente a esta nosotros vamos a tener la fosa condilia posterior, que puede o no tener un agujero condilio posterior, ya que este suele ser inconstante. Lateralmente al cóndilo vamos a encontrar una superficie rugosa, en la cual se va a insertar el músculo recto lateral de la cabeza. A continuación vamos a observar la cara endocraneal de la porción lateral. Primero observamos la presencia del tubérculo yugular y también el orificio interno del conducto del hipogloso. Y aquí con un palillo damos muestra de la existencia de este conducto. Los bordes. El borde medial va a limitarse con el agujero magno, mientras que el lateral se va a dividir en 2 porciones por el tubérculo yugular.